Durante años nos vendieron una idea muy clara. Si tu sonrisa no era blanca, recta, brillante y casi perfecta, entonces había algo que corregir. Pero ahora está pasando algo curioso. Algunas de las sonrisas que antes habrían sido llamadas imperfectas están empezando a verse como algo raro, atractivo y hasta elegante. Dientes con pequeñas irregularidades, espacios, formas distintas, colmillos más marcados, incisivos no tan simétricos, todo eso está volviendo a tener personalidad. Y la pregunta es incómoda. ¿Nos cansamos de la sonrisa perfecta o nos dimos cuenta de que muchas sonrisas perfectas ya no parecen humanas? Durante mucho tiempo, la odontología estética fue vista como una especie de ascenso social. Tener los dientes muy blancos y perfectamente alineados dejó de ser solo una cuestión de salud o de estética. Empezó a parecer una señal de éxito. En Hollywood, en redes sociales, en alfombras rojas y hasta en vídeos de TikTok, la sonrisa se convirtió en una tarjeta de presentación. El problema es que cuando todos intentan llegar al mismo resultado, el resultado empieza a parecerse demasiado. Miras una foto y ves dientes impecables, sí, pero también ves algo extraño, la misma forma, el mismo blanco, la misma proporción, la misma sonrisa repetida en caras completamente distintas. Y aquí está el giro. Una sonrisa técnicamente perfecta puede ser visualmente impactante, pero también puede borrar algo que antes era parte de la identidad de una persona. La parte más delicada no es que alguien quiera mejorar su sonrisa. Eso puede ser legítimo, bonito y muy positivo cuando se hace bien. El problema aparece cuando una boca sana empieza a tratarse como si estuviera defectuosa solo porque no encaja en una moda, porque no todos los procedimientos son iguales. Un blanqueamiento bien indicado no es lo mismo que unas carillas mal planificadas. Una ortodoncia necesaria no es lo mismo que tallar dientes sanos para cubrirlos con porcelana. Y aquí muchas personas no se detienen a pensar, el esmalte dental no vuelve a crecer. Cuando se elimina estructura sana del diente, no estamos hablando de maquillaje, ni de uñas, ni de un filtro de Instagram. Estamos hablando de una parte viva de tu boca, de tu mordida, de tus encías, de tu salud oral a largo plazo. Por eso, la estética dental debería empezar siempre por una pregunta sencilla. ¿Esto mejora mi salud y mi armonía o solo me acerca a una plantilla de moda? Y quizá por eso estamos viendo esta reacción cultural. No porque la gente haya dejado de valorar una sonrisa bonita, sino porque muchos empezaron a desconfiar de la sonrisa clonada. Antes, una pequeña separación entre dientes, unos incisivos no totalmente iguales o una forma dental menos de catálogo podían verse como algo que había que esconder. Hoy, en cambio, muchas personas empiezan a verlo como una firma personal. Algo que dice, esta sonrisa pertenece a alguien real, y eso conecta con una fatiga más grande. Estamos rodeados de filtros, retoques, rostros suavizados, pieles sin textura y bocas que parecen diseñadas por el mismo programa. Entonces, cuando aparece una sonrisa natural, con carácter, el ojo descansa, se siente más cercana, más humana, más memorable, porque la belleza no siempre está en eliminar todas las diferencias. A veces está en saber cuáles diferencias forman parte de ti. Aquí está lo que cambia todo. El problema nunca fue querer una sonrisa bonita. El problema fue confundir belleza con estandarización. Una sonrisa saludable puede ser blanca sin ser artificial. Puede ser alineada sin perder personalidad. Puede ser mejorada sin ser borrada. La buena odontología estética no debería fabricar la misma boca para todos. Debería entender el rostro, la edad, la encía, la mordida, el color natural, la expresión y la historia de cada persona. Porque una sonrisa no vive sola.
Vive dentro de una cara, se mueve cuando hablas, cambia cuando ríes, se relaciona con tus ojos, con tus labios, con tu forma de expresarte. Cuando se fuerza demasiado, algo se rompe visualmente, aunque la foto del antes y después parezca perfecta. Y por eso la nueva pregunta no debería ser ¿cómo consigo la sonrisa más blanca posible? La verdadera pregunta debería ser ¿cómo consigo una sonrisa sana, bonita y todavía mía? Esa es la diferencia entre mejorar y desaparecer detrás de una estética que no te pertenece. Así que no, los dientes imperfectos no volvieron a ser bonitos porque la imperfección se haya puesto de moda. Volvieron a ser bonitos porque mucha gente empezó a recordar que una sonrisa no tiene que parecer de catálogo para tener valor. Si tu boca está sana, si tu mordida funciona, si tus encías están bien y tu sonrisa conversa con tu rostro, quizá no necesitas perseguir una perfección ajena, quizá necesitas entender mejor qué vale la pena cambiar y qué vale la pena conservar. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Prefieres una sonrisa perfectamente blanca y simétrica o una sonrisa más natural que todavía parezca realmente tuya?